Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, lunes 2 de noviembre. Son las 17:31, estamos ya prácticamente en la subasta de cierre, en una jornada que se va a cerrar en Europa con muy fuertes subidas. Nuestra principal referencia, el Stoxx 600, está ganando 1,53%, nada menos, y el IBEX está subiendo 2,29%, incluso mejor aún. En Estados Unidos tampoco se quedan atrás, con subidas bastante claras, el SP500 más 1,20, algo lejos de los máximos del día, pero bueno, está bien. El Russell de pequeñas compañías más 1,37 y el único que se está quedando atrás es el Nasdaq, que solo sube 0,31%, y es que le está afectando mucho que el hecho de que Apple no termina de hacer la digestión de sus resultados, la exageración de cómo se lo ha tomado el mercado de mal cuando no es para tanto, y como Apple se ha dado la vuelta, ha empezado el día subiendo, pero ahora baja 0,64%, de hecho está prácticamente en mínimos del día, y amenazando la media de 100 con perderla. Esta caída de Apple arrastra al resto de fans y demás familia y hace que el Nasdaq pues haya quedado totalmente desmarcado con una subida de solo 0,30%, cuando en el día, pues como vemos, es un festival alcista. Seguimos viendo esa diabólica correlación de todo con la bolsa. Hoy la bolsa ha subido, sube el oro, sube el petróleo y suben los bonos. Apaga y vámonos. Los bonos no había manera de que subieran y están subiendo hoy, que la bolsa pues anda muy subida de tono. Wall Street está un poquito menos, pero Europa está realmente fuerte. Tenemos al dólar algo alcista, pero no gran cosa. Gana 0,14 contra el euro, gana 0,41 contra la libra. La libra está muy negativamente afectada por la noticia del fin de semana, según la cual había un confinamiento un poco subido de tono en el Reino Unido. El mercado está empezando a considerar, como dicen muchos expertos, que este nivel de confinamientos que estamos teniendo ahora es un confinamiento light, no es el confinamiento de marzo. Puede que Reino Unido sea de los más duros, pero la inmensa mayoría de confinamientos está siendo terrible para determinados sectores, como hostelería y pequeños comercios, pero no para el resto de la economía, que no se cierra. Mientras que en marzo se echó la persiana literalmente a la economía. Este es un matiz muy importante y que tenemos que tener en cuenta. Bueno, ¿y qué ha pasado hoy para tanta subida? Pues sin perder de vista que el virus sigue ahí y sigue dando problemas, la secuencia de los hechos pues ha empezado en China, cuando se ha dado esta noche unos PMI de manufacturas pues muy buenos. El oficial ha salido algo mejor de lo esperado, y luego el PMI Caixin, que es el que más se fija el mercado de manufacturas, ha quedado notablemente por encima de lo esperado. Esto ha hecho que la noche en Asia haya sido muy buena, con el Nikkei subiendo el 1,39% y también la bolsa china, y dejando claro que a Asia no le importa un pimiento el virus, porque lo tienen controlado. Ellos han sabido hacer las cosas, aquí no hemos sabido hacerlas. Se me escapa por qué, no soy ningún experto. Tampoco veo muchos expertos a mi alrededor, ni en política, tampoco veo muchos expertos a mi alrededor, que digamos. Yo creo que aquí ha pillado a todo el mundo. Bueno, en fin. Eh, Digo en política relacionada con el virus, me refiero, no en política general. Bueno, pues el Nikkei, ahí lo tenemos, está en lateral, no ha roto como ha roto Europa hacia abajo, ni nada de todo eso, y hoy pues ha tenido una subida bastante importante, con lo cual se ha plantado encima de la media de 50. Si rompiera la media de 50, pues muy buena perspectiva, y si rompiera esta gran línea de resistencias de aquí, JP Morgan dice que lo va a hacer pronto, puede que acierte, pues puede pegar un tirón bastante fuerte, bastante importante. Nosotros tenemos algunas posiciones ahí en la bolsa japonesa que no las hemos mantenido el rebalanceo porque nos parecen interesantes. Esa desconexión que tiene Asia del virus en estos tiempos difíciles con la bolsa y con todo. Bueno, luego han seguido publicando más datos de PMI de manufacturas, en este caso en la zona euro, España, Italia, Francia y Alemania, en ese orden. Y todos han sido mejor de lo esperado, mucho mejor de lo esperado en algunos casos. Luego se ha publicado el dato conjunto de la zona euro, también mejor de lo esperado, claramente.
y en algunos de los países incluso dando el dato por encima del año 2018. Hay que tener en cuenta que la crisis empezó a principios de este año, o sea que nos hemos ido en manufacturas por encima de, el principio de la crisis. Desgraciadamente en servicios no está pasando lo mismo, pero en manufacturas pues son muy buenas noticias. El problema es que pocos minutos después de que se publicaran estos datos, que eran bastante esperanzadores, ha salido Goldman, lo tienen en portada, es este artículo de aquí. A ver si lo encuentro. Llega lo que se temía, las previsiones optimistas de fin de año en la eurozona destrozadas, y aquí va la tabla también por países. Bueno, aquí lo tienen todo analizado, y al final, pues la previsión... la previsión ha empeorado notablemente. Aquí está. A ver, un momento. Bueno, eso que pone entre paréntesis, a mí me ha llevado error antes. Esto es la revisión respecto a sus previsiones anteriores. Que esto me ha despistado a mí antes. Por eso me para un segundo para leérmelo bien. Esto quiere decir que ha bajado la previsión de la zona euro no de menos 4,5 a menos 2,3, sino que ha bajado 4,5 puntos de crecimiento. Es decir, que anteriormente era crecimiento del 2,2 y ahora es de crecimiento del 2,3. O sea, 4,5 puntos menos de Producto Interior Bruto de la zona euro, 5,8 menos en Francia, 4,2 menos en Alemania, 5% menos en España. Es decir, ya no se está pronosticando crecimiento en la zona euro en el cuarto trimestre, donde se suponía, ¿se acuerdan de lo de la vuelta nube y todas estas mentiras que nos contaban? Tal y como nos hartamos de decir, por una vez que acierto algo, déjenme que presuma un poco, nos hartamos de decir que esas previsiones después del otoño, con el peligro que había que en el otoño el virus se pusiera tonto, eran absurdas. Bueno, pues ahí lo tenemos, ya está, ya no hay previsiones absurdas para el último trimestre y se han bajado enormemente. Ahora, Goldman da bajada en el Producto Interior Bruto en todas las potencias de la eurozona en el cuarto trimestre, y en el primer trimestre, donde se suponía que continuaba la recuperación, pues no hay ninguna recuperación, más 0,5% de crecimiento en la zona euro, cuando antes se le estaba dando más 1,6%. Y en España, por ejemplo, más 1% de crecimiento en el primer trimestre, cuando antes se le estaba dando el 2,2%. Esto me parece de una importancia tremenda, porque esto es lo que estaba claro que iba a pasar. Es que ya digo, es que por una vez que acierto algo, desgraciadamente, ojalá nos hubiéramos equivocado, me hubiera encantado equivocarme con esto, pero es que era del género tonto hacer esas previsiones que se estaba haciendo el último trimestre como si el virus no estuviera ahí y como si no fuera a volver en cuanto bajaran las temperaturas, como de hecho, pues desgraciadamente está sucediendo en lo que nos queda en enero y en febrero, ¿no? Eso es inevitable. Bueno, pues datos muy buenos macro que han servido para impulsar al mercado, pero hay que leer esta segunda parte que tenemos ahí, que no es buena. A continuación, por la tarde, se han publicado los datos macro, estos mismos datos macro en Estados Unidos, y en cuanto se ha publicado el ISM de manufacturas en Estados Unidos, que ha sido espectacular, o sea, bueno no, lo siguiente, ha sido buenísimo, con el mejor dato desde el año 2018. Es decir, muy por encima de donde estaba antes de la crisis. Un dato magnífico. Bueno, pues el mercado ha dado un tirón enorme, ahí es donde se ha tocado el máximo del día en el SP500, Nasdaq y en todos los sitios, y en Europa también, que se ha visto arrastrada, pero después del dato, pues lo que suele pasar a veces, ha habido ahí un papelón. No hay nada, no ha pasado nada de especial para esta caída de aquí, pues un papelón tras ver esto pues bastante alto. Y eso ha sido el día, o sea, un día muy, muy condicionado por esos datos macro de PMI de manufacturas, pero salpicados con papelones porque sigue la tensión por lo que pueda pasar en las elecciones. Mañana son las elecciones, hay 95 millones de personas que han votado ya por anticipado, creo que están contando ya los votos, pero son muchos los que han votado por anticipado y es totalmente posible que el escrutinio tarde más de lo normal. Las cosas en este punto ya son muy simples.
Al mercado le da igual que gane uno o que gane el otro, lo único que quiere es que el que gane, gane por la suficiente diferencia como para que el otro no pueda impugnar las elecciones porque está el resultado muy ajustado. Y en esta línea se ha respirado con cierta tranquilidad cuando esta noche el Wall Street Journal ha dado una encuesta nacional que tiene mucho prestigio y en la cual aparecía Biden con 10 puntos de ventaja sobre Trump. Esos son muchos puntos, porque en el 2016, cuando se decía que Trump era imposible que ganara y acabó ganando, ojo, porque esta misma encuesta que ahora tiene 10 puntos de ventaja, en aquel momento solo tenía 3, ahora tiene 10. Es decir, que no estamos en la misma situación del 2016 ni de broma. Tiene mucha más ventaja que tenía entonces Biden. Ya sabemos lo que hemos dicho siempre de que los estados clave ahí puede bailar mucho la cosa, pero es que en todos los estados clave está perdiendo Trump también. No hay un solo sondeo que le dé ganador en ningún sitio. Con lo cual, todo es posible, nunca se sabe, estas cosas son un poco especiales y es imprevisible, pero por ley de probabilidades lo normal no es que gane Trump. Habrá que ver por qué diferencia gana Biden, si es una diferencia tranquilizadora. Insisto que cualquier escenario que no sea un resultado muy apretado, yo creo que va a ser bueno para las bolsas y también es muy importante ver qué va a pasar con el control del Congreso, el control de la Cámara de Representantes, que se va a renovar, y con algo de tiempo el control del Senado. Ahora solo se va a renovar una parte del Senado nada más. Muy importante eso también, porque claro, no es lo mismo un presidente aislado que un presidente que cuente con la Cámara de Representantes, que un presidente que cuente con todo el Congreso entero, con la Cámara de Representantes y con el Senado. Las probabilidades que dan los expertos a una ola azul, que sería presidencia, Cámara de Representantes y Senado, es de un 60% aproximadamente, y el resto de escenarios ya son, no hay casi posibilidades de una ola republicana, me parece que es el rojo, el color de los republicanos, una ola roja, casi no hay posibilidades, y luego hay bastantes posibilidades, en lo que más posibilidades tiene después de la ola azul, pues como está ahora, es decir, como está ahora pero con cambio de presidente, es decir, presidencia demócrata, Cámara de Representantes demócrata, Senado republicano. Bueno, pues vamos a ver cómo queda todo, porque también es muy importante. El mercado está muy nervioso, hay mucha volatilidad al respecto, la volatilidad implícita de las grandes divisas, como el par del euro contra el dólar o del dólar contra el yen. Esa rentabilidad implícita está en los máximos de una semana, la volatilidad implícita de una semana está en máximos del año, está altísima y está el triple de lo normal. Para que se hagan una idea, en el dólar yen lo normal es que esa volatilidad implícita una semana esté en el 4 como mucho y está casi en el 12, el triple de lo normal. Es decir, que bueno, pues hay mucha tensión. Hay que tener en cuenta una cosa, los hedge funds tienen el saldo largo en futuros mayor desde hace 2 años. Es decir, esa parte de la mano fuerte, los hedge funds, está claro que apuestan moderadamente por una victoria clara y que no va a haber líos. Pero en el conjunto de las manos fuertes hemos estado viendo datos que indican que casi el 20% de toda la cartera total que tienen las manos fuertes está cubierta con derivados normalmente. Ojo, porque si no sale el peor escenario, que es que Trump se quede casi empatado y que impugne las elecciones y se monte el pollo padre, lo normal es que esas coberturas se tengan que deshacer con mucha rapidez. Y si se deshacen esas coberturas, a fin de cuentas estamos hablando de opciones y de futuros cortos. El cierre de cortos podría ser apoteósico y montar un efecto bola de nieve al alza de aquí no te espero, con lo cual pues parece que va a estar bastante interesante, ya sea para abajo o para arriba. Si sale el peor escenario, la dichosa contestación esa de Trump, impugna y no sé qué, que gana el otro por los pelos y el follón padre liado, todos los bancos de inversión dicen que vamos a tener entonces unas semanas muy duras con caídas de entre el 8 y el 20 y tantos por ciento. Eso es lo que se pronostica. Yo, francamente, como tengo la bola de cristal guardada en el armario, no tengo ni idea. Ya veremos lo que sale, ya veremos. La verdad, como siempre les digo, ¿no? Me senté aquí en el 85 a ver la pantalla y aún no me he levantado y he visto tantas elecciones, con tantos resultados previstos, con tantas cosas clarísimas de lo que iba a hacer y luego hacer lo contrario. Aún me acuerdo unas elecciones españolas que ganó no sé quién, no sé si fue Aznar o no sé quién fue. Subimos un 3%, acabamos el día, no sé si era perdiendo el 5 o el 6. Eso estoy harto de verlo, con lo cual yo no me fío de nada. Ya veremos lo que pasa, que pase el evento y entonces, según cómo se comporte el mercado, pues ya habrá que
que reaccionar. Evidentísimamente, cada uno que siga su sistema y esto que se lo tome con tranquilidad, porque intentar anticiparse a esto y sobre todo intentar anticiparse a las reacciones que tienen previstas las manos fuertes, que en muchos casos la reacción que tienen prevista es la misma, gane uno, gane el otro, se queden por el estilo, ¿no? Pues es realmente imprevisible. Muy interesante que hoy Wilson, ya saben que a mí me gusta seguir mucho lo que hace la banca, la gran banca de Estados Unidos, los analistas estrellas, siempre sacar buenas pistas, tampoco hay que ser de la cáscara amarga, ¿no? Pensar que siempre se equivocan, todos nos equivocamos muchísimo cada vez que hablamos, ¿no? Tienen una legión de economistas que siempre ayuda a pues, ver su visión. Wilson, de Morgan Stanley, que era el más bajista de todos los que seguimos. Seguimos a Goldman, Bank of America, Citi, a Morgan Stanley y a saber los de siempre, Nomura. Bueno, pues Wilson era el más bajista, era el que había pronosticado un rango entre 3100, 3400 y pico para el SP500, lo ha acertado, al final él decía que iba a bajar con fuerza, eso es lo que ha pasado, ha bajado con fuerza, tenía razón, pero hoy ha dicho que ya cree que lo peor ha pasado. Esto es importante porque él tenía el concepto más bajista. Ha publicado un análisis muy extenso con un montón de razones que yo creo que no hace falta especificar, pero ha dicho que llega el momento de empezar a buscar posibilidades de riesgo selectas, o sea, selectivas. No va a cualquier cosa hasta que no se vea qué pasa con el lío de las elecciones, pero sí con una cierta prudencia. Esto es un cambio muy importante porque ahora mismo, como les decía, era el analista de estrella de banca comercial pues más bajista de todos los que estábamos hablando. Estamos viendo siempre. Y bueno, yo creo que más o menos estoy mirando mis notas. Hay que ver cómo se hace de noche de rápido. No veo ni 3 en un burro, que me tengo que levantar para encender la luz. Y bueno, voy a seguir así, medio en penumbras. Yo creo que lo tengo todo visto. Sí. Simplemente desde el punto de vista técnico, remarcar que por un lado, vamos a ver, perdón, el stock 600, vamos a ver cómo está la cosa. Tras la ruptura, ahora se está haciendo un pullback a la zona de suelos, importantísimo ver qué pasa ahí, muy importante. Si en el DAX, si lo quieren ver, lo tienen más claro, media de 200 en 12.080, punto crítico, punto clave. Tocar ese nivel y perder a continuación el mínimo sería señal ya no señal bajista, sería señal de a los botes salvavidas, analistas y niños primero, o sea, clarísimamente. Meterse por encima de la media de 200 sería como si se le apareciera la Virgen al DAX y a toda Europa en general. Así que muy importante ese rebote que puede ser, porque ha caído muchísimo, pues que se vea qué pasa ahí. En Europa entonces estamos centrados en los suelos del antiguo lateral que ahora es techo, y en Estados Unidos, que están bastante mejor, le pasa como Asia, no tan bien como Asia, pero bueno, no tan mal como Europa, pues tenemos que fijarnos. Los analistas son muy simples a veces, te hartas a ver estudios y al final todo el mundo está mirando lo mismo, la media de 100, la media de 50. Meterse con facilidad por encima de la media de 100, que ya lo está haciendo, pero no demasiado, está como unas 10 figuras o así, 11 figuras por encima de la media de 100, es muy tranquilizador. Cuanto más se mete hacia arriba, mejor, y el peligro pasaría por encima de 3.400. Esto nos indicaría que en el peor de los casos se ha metido en lateral, en un amplio rango, ya está. Evidentemente, perder los mínimos que deja atrás de la semana pasada, peligro. Si pierde estos mínimos de 3.190, alarma roja. Y si llega a la media de 200, pues hay que llamar a Securitas o a Proseguro, a quien sea, porque la cosa se pone fea. Este nivel sería soporte mayor de mercado. Según los expertos, va a ser difícil que lo visite, salvo que nos encontremos mañana o pasado con esas elecciones impugnadas por el amigo Trump si perdiera por poca distancia. Hay que recordar que el mercado tiene bastante memoria histórica y se acuerda, yo también me acuerdo, cómo han pasado los años, madre mía, parece que fuera ayer, cuando en el 2000 fue Gore el que empezó a poner pegas porque en Florida al final acabó perdiendo las elecciones en ese estado que daba 29 votos electorales, si mal no recuerdo, por 200 y pico votos, 270 votos, cuando votaron millones de personas en ese estado. Bueno, pues todo lo que no sea eso puede ser bueno para los mercados. Vamos a dejarnos de quinielas, de que si gana Biden sube el euro, baja lo otro, todo eso al final va a salir mal, se lo aseguro, siempre sale mal.
Lo mejor es tener una idea simple, así un poquito de 4 cosas y no complicarse demasiado la vida. Mercado muy volátil, máxima tensión, clave, mañana se vota, bueno, ya han votado 95 millones, mañana votan el resto y los resultados pues los sabremos, me imagino, que pasa mañana. Gracias y hasta luego.